Imágenes para introducir a nuestro siguiente entrevistado, Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Mario, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Déjame aprovechar ese punto, Mario, para poder conversar y la importancia que tiene este punto del nuevo proceso constitucional con respecto a esta comisión experta. ¿Cuál es la relevancia y también la expectativa que se tiene? Sí, precisamente es una de las cosas que marca las diferencias con el proceso anterior. Los que después sean electos para el Consejo van a trabajar sobre la base de un texto que ya está elaborado con anterioridad y no sobre una hoja en blanco como fue en el proceso anterior. Y eso marca diferencias, porque en definitiva estos expertos, que son expertos en realidad que están cuoteados políticamente, lo que uno espera es cierto equilibrio entre lo que es el gobierno y la oposición y menos espacio para, por ejemplo, aventuras independientes o todo lo demás, independiente del resultado que después venga en la elección de mayo. Entonces ellos van a jugar un rol clave. Como bien decía el presidente del Senado, ellos no tienen derecho a voto dentro del Consejo, pero sí tienen una especie de veto, que en el fondo, si es que alguna de las cuestiones no se soluciona dentro de, o hay un conflicto entre lo que diga el proyecto y lo que posteriormente se vote, van a una comisión mixta y hay una serie de otras herramientas para adelante. O sea, tienen un rol clave esta comisión de expertos. No todos son necesariamente expertos académicos, sino que más bien es una composición que se entiende desde una expertise en política, una expertise en poder llevar a cabo un proceso que termine en un acuerdo constituyente nuevo. Ahora, Mario, con varias diferencias con respecto al proceso anterior, digamos, que tenga esas diferencias no es reflejo de que va a ser todo un éxito, digamos, una garantía más que reflejo. Pero de todas maneras es muy distinto ya las tres institucionalidades que se crean y por sobre todo, y te hago la pregunta, una mayor presencia de los partidos políticos en este proceso constitucional que el primero. Sí, por supuesto, sobre todo en esta primera parte. En esta primera parte están divididos entre oposición y gobierno. Hay 12 de oposición y 12 de gobierno dentro de estas 24 personas que van a participar en esta comisión experta. Por lo tanto, lo que se espera es que sea una redacción también en común acuerdo entre gobierno y oposición. Eso va a ser sumamente relevante. Y en el proceso que viene después, dadas las características del sistema electoral, que es un sistema electoral que es parecido al que se utilizó en la elección anterior, pero con algunas diferencias, más parecido a la elección del Senado que a la elección de los convencionales. Por ejemplo, no van a haber listas de independientes, con eso disminuyen automáticamente las posibilidades de que un independiente resulte electo, etcétera. Entonces debería ser una composición distinta que también está mucho más amarrada a los partidos políticos que a las aventuras independientes, los díscolos o los caudillos. Claro. Ahora, hay altas expectativas, finalmente, porque aquí conversaba con algunos de los integrantes de la comisión experta, no hay mucho margen para decir la tercera es la vencida. Aquí en la segunda, y si finalmente en el plebiscito ratificatorio se rechaza la propuesta, obviamente el escenario es completamente distinto. ¿Estás de acuerdo con eso? Sobre las expectativas, ¿cómo se deben manejar las expectativas en este proceso que va a ser, recordemos, más acotado también? Sí, claro, uno de los errores que tuvo el proceso anterior fue precisamente que todas las expectativas del estallido social se sembraron en un proceso constituyente. Fue la solución que encontró la clase política y fue una solución que durante algún tiempo trajo relativa paz, o sea, fue una solución exitosa en ese sentido. El problema de esa solución es que, dadas las características que tuvo esa convención constitucional y dado el texto, tuvo un resultado que fue distinto al que probablemente se esperaba cuando se generó el acuerdo. En muchos momentos se hablaba de que casi el plebiscito salía a ser un trámite y terminó no siendo un trámite, terminó siendo una expresión de voluntad popular también. Entonces, este proceso tiene esa otra expectativa del no fracasar, no lograr el mismo resultado que obtuvo el anterior. En definitiva, si este proceso es un éxito o no, va a estar determinado por dos factores. Primero, porque la nueva constitución sea una constitución que perdure durante el tiempo, y eso es algo que recién lo vamos a ver en 30 o 40 años. Y lo segundo es porque el texto se apruebe, si al final ese es el objetivo también tanto de la comisión de expertos como del Consejo Constituyente y de este comité de árbitros. Ahora, un poco relacionado con la pregunta anterior que te hacía, ¿qué se juegan aquí el sistema político y parte de sus representantes, no los únicos, pero quizás los más relevantes, más que quizás los más relevantes, que son los partidos políticos, que de hecho en esta discusión y negociación en el Congreso finalmente llegan a este acuerdo para ir formando esta nueva instancia? Sí, mira, yo sé que es súper impopular decirlo, pero los partidos políticos son siempre indispensables para la democracia. Una democracia sin partidos políticos es una democracia que se presta para populismo, caudillismo, etc. Podemos pensar si es que podemos mejorar nuestros partidos políticos, mejorar la representación, mejorar otro tipo de cuestiones, pero los partidos políticos en un contexto democrático son vitales, porque de alguna forma lo que le dan es estabilidad a las preferencias ideológicas hacia el futuro. Y en ese sentido se entiende su rol. Esta comisión de expertos ha sido muy criticada por el tema de que sean designados, pero sí, son designados, pero
son designados por la Cámara de Diputados y por el Senado, que tienen representación democrática. Y el fin de ellos, el fin de esta comisión de expertos no es la representación, sino que más bien es la redacción de un texto. Entonces uno los puede jugar en la medida en que uno tiene esa variable, o sea, la variable de si son capaces o no de redactar un texto. Ese debería ser el punto, pero no el tema de la representación. La representación está alojada en el Consejo. Ahora, te preguntaba por el Congreso, por los partidos, pero también te hago la pregunta, en tu opinión y tu visión, Mario, sobre el rol que debe jugar el gobierno. Algunos analistas dicen, bueno, va a tener que ser bastante más prescindente que lo que fue en el periodo anterior, en el proceso anterior, donde de hecho se jugó el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, su capital político, en el apruebo que finalmente no gana en el plebiscito. Sabemos obviamente los análisis que se han hecho al respecto. ¿Cómo está parado o en qué situación está parada hoy el gobierno en lo que es este proceso constitucional, esta segunda fase o etapa? Sí, el gobierno en este momento está volviendo a subir en las encuestas. El presidente Boric ha tenido un repunte durante las últimas semanas y ese repunte está determinado por desprender la parte política de lo sectorial, desprender lo que es lo político, que fue lo que dominó durante el primer año de gobierno, de cara también a ese plebiscito de salida que terminó pagando un costo político. Tuvo que hacer el presidente incluso un cambio de gabinete a propósito de ese plebiscito, versus lo sectorial. En este momento, cuando uno identificaba cuáles eran los principales problemas del país, la gente te decía economía y seguridad. Y en este momento, si uno analiza cuáles son las 5 figuras con mayor popularidad dentro del gobierno, están precisamente las que están asociadas con seguridad, la ministra Toá y el ministro Monsalve, y las que son más bien de carácter sectorial, como se entiende, por ejemplo, al ministro Ávila y a la ministra de Salud, la ministra Aguilera. Entonces, mientras mantenga ese camino es excluyente de la discusión política. Y esta discusión constitucional sobre el proceso de redacción y sobre el futuro plebiscito de salida es necesariamente una discusión política. Si el presidente no quiere transformar de nuevo el plebiscito en una especie de rendición de cuentas hacia su gestión, lo que tiene que hacer precisamente es, durante todo este proceso, tomar una posición solamente de facilitador del proceso constituyente y no de cara a alguna de las opciones. Claro, que es distinto a ser neutral, digamos, en este proceso, pero desde un punto de vista, desde ser un espectador y facilitador también de que se vaya desarrollando esto, ¿no? Claro, de hecho, en el primer proceso constituyente la figura o la relación entre la presidencia y la convención era precisamente eso, era una relación solamente administrativa de facilitación del proceso, claro, de los recursos, etcétera, todo lo que conllevan estos procesos constituyentes. Y esa debería ser la postura que pudiéramos esperar de este segundo proceso constituyente, algo mucho más alejado, mucho más de facilitar el trabajo, más que de tomar una posición necesariamente, aunque por supuesto que el presidente tendrá su posición y su propio gabinete también. Claro, uno de los grandes temas que tiene el gobierno, tú lo decías, y aprovechemos también que estamos hablando del Ejecutivo con respecto a este tema que es tan característico, tan clásico, digamos, de los segundos tiempos de cualquier gobierno, pero de todas maneras aquí se van levantando nombres, no solamente en lo ministerial, sino también en las subsecretarías con respecto a cambios, ajustes. ¿Cómo verlo en perspectiva también de lo que podría ser la definición que tenga el presidente Gabriel Boric sobre los cambios en su equipo o los distintos equipos? Sí, lo que pensamos es que al menos los cambios deberían ir enfocados en esas líneas que precisamente se politizaron y que normalmente son temas de unión. Lo que está pasando, por ejemplo, en la Cancillería, que normalmente la Cancillería, el ministro era el que encabezaba las listas de mayor aprobación por parte de la ciudadanía. En este momento estábamos observando de que no es así, está más bien hacia abajo de la tabla, y es precisamente porque la política exterior de Chile se ha politizado en el último tiempo, que es algo que normalmente no formaba parte de la tradición chilena. Algo parecido pasa con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La ministra de la Mujer tradicionalmente siempre ocupaba los primeros lugares en términos de aprobación. Entonces hay una cuestión que está asociada con mejorar el conocimiento de ciertos ministros, y eso requiere ciertos cambios, pero también hay alguna cuestión de despolitizar ciertas situaciones que han sido políticas en circunstancias de que normalmente no lo deberían ser así, sino que más bien deberían ser políticas de Estado o algo más con un enfoque transversal. Yo pienso en un gabinete en ese sentido, en el sentido de seguir en el camino en el cual está el presidente actualmente, que es un dominio de lo sectorial por sobre lo político. Ahora, desde la primera línea, ¿tú ves factible un cambio en lo que es, por ejemplo, el comité político? Sí. El presidente en este momento tiene un comité político que está relativamente funcionando. La ministra Uriarte, Analía Uriarte, ha tenido ciertos éxitos en términos legislativos con las acusaciones constitucionales y todo. Entonces, alguien que se pensó que en algún momento se dudó de su experiencia política ha demostrado en el Congreso la capacidad. Ahora, le va a tocar un desafío difícil, que es la reforma previsional y todo lo que conlleva. Ahí está puesta también en juego la popularidad de la ministra Jara. Entonces, ahí van a tener un trabajo muy importante. En el caso de la ministra del Interior, está encabezando
encabezando la lista de los mejores evaluados, ha sacado el rol de jefa de gabinete y más bien se ha preocupado de los temas de seguridad interna, que es algo que tenía la expectativa de la gente. Y la vocería es donde podría ser que hubiese algún cambio. Claro. Pero a nivel de enroque, digamos, ¿no? Claro, uno podría pensar un enroque con la potencial salida de alguno. Normalmente en todos los cambios de gabinete hay alguna pieza que termina siendo como una especie de sacrificio. O sea, Sí. que en el fondo cuando hay baja popularidad, los presidentes entregan una pieza importante, por así decirlo. Claro, también, bueno, vamos a ir viendo personaje a personaje, digamos, pero se ha escuchado con bastante fuerza, por ejemplo, un eventual cambio a la ministra Vallejo, no porque lo haya hecho mal, sino todo lo contrario, por la posibilidad de ir resguardando lo que es su capital político con miras a una elección presidencial. Falta mucho todavía, pero eso evidentemente también es parte de lo que se va generando en el análisis y la proyección política de las figuras que forman parte de los equipos de gobierno. Claro, lo que uno por ejemplo, es un punto. Lo que uno esperaría normalmente es que el presidente sea el que dé las buenas noticias y que el vocero sea el que salga a de alguna forma justificar las malas noticias. Y eso es una carga que tiene el rol de vocero. Sí. Precisamente si uno lo que quiere es tratar de potenciar la imagen de Camila Vallejo hacia el futuro, lo que tiene que hacer es sacarla de ese rol y enviarla a un rol mucho más público, un rol más de buenas noticias que de malas noticias, por así decirlo. Ahora, por último, Mario, las subsecretarías también van teniendo un rol bastante importante en lo que pueden ser los futuros cambios, ¿no? Y especialmente en esta relación gobierno, Frente Amplio, Partido Comunista, Aprovincia en este caso, y el socialismo democrático. Claro, siempre hay algunas subsecretarías que son claves por el rol que juegan, todas las de Interior, por cierto, la subsecretaría de Interior, que el ministro Monsalve lo ha hecho bastante bien, y la subdere, que tiene un rol más bien político en la relación con los alcaldes y todo lo demás. Hay otras subsecretarías donde hemos visto ciertos problemas, toda esta disputa entre el subsecretario Ahumada, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores con la canciller, donde uno también esperaría que ahí pudiese haber algún cambio, y el rol protagónico que tienen que tener también las subsecretarías sectoriales, donde uno espera, por ejemplo, que anuncios de bonos, anuncios de programas, anuncios de política, donde uno podría tener la expectativa de que esos subsecretarios tuvieran una mayor visibilidad pública que durante este tiempo no lo han tenido. Mario Herrera, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y tu análisis a esta hora en Canal 24 Horas. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Buen día, un abrazo.